Bien, sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, compartiendo en esta oportunidad la Parashat de Tashabu, o la Parashat o la porción de la semana, que lleva por título la Parashat Shoftim, que corresponde al capítulo 16, ¿ok? Capítulo 16 del Sefer de Barín o libro de Deuteronomio, que va o corresponde desde el versículo o pasuk número 18 hasta el capítulo 19. Disculpen allí, faltó allí corregir el capítulo. Había puesto el capítulo 20, pero en realidad es hasta el capítulo 19 del Sefer de Barín. 21 inicia la próxima semana, que es la Parshat, si no más recuerdo, Kitetse, cuando salgas a la guerra, capítulo 20, verso 1. Pero en realidad es capítulo 16 del Pasuk 18, capítulo 17, 18 y 19. Corresponde la Parshat Shoftim. ¿Ok? Shoftim. La Parshat Shoftim, Shoftim es la palabra hebrea que significa jueces, porque dice Shoftim y Shoftrim, es decir, jueces y oficiales pondrás en todas tus puertas o en todas tus ciudades. Es lo que está hablando acá. Entonces, esta sección prácticamente trata sobre aquellos que ejercen el mishpat, aquellos que ejercen el derecho, aquellos que ejercen el debido proceso. Y los que ejercen el derecho y los que ejercen el debido proceso, pues la Torah habla de shoftim, de los jueces, habla de shoftrim, de oficiales, y de entre esos jueces se menciona, por ejemplo, los kohanim, que cuando haya pleito o alguna disputa legal, tendrían que recurrir al lugar donde el Señor ha señalado, y allí, pues, ante los sacerdotes levitas, y allí ellos te dictarán el din, en este caso dictarán la sentencia. ¿Ok? Según la Torá que ellos te digan, según la instrucción que ellos te den, así tú debes hacer, no apartándote a diestra ni a siniestra. Entonces los Kohanim, en cierta manera, también tenían, no solamente ejercían la función religiosa de dirigir el servicio del santuario o el culto, como se diría, sino que también tienen peso para ciertos temas o para ciertos, sí, para ciertas sentencias legales, ¿ok? Los Kohanim. Así que los Kohanim también ejercían la función de Shoftim. Uno, por allí. El segundo es el Melech, el rey de Israel, ¿ok? El Melech también tiene la función de ejercer el Mishpat Sedek, el justo o el debido proceso, ¿ok? El justo proceder, el recto proceder en temas de derecho y en tema legal, de acuerdo a la Torá, siendo la Torá pues la carta magna constitucional del pueblo hebreo. Aparte del rey también está el Naví, el profeta. Y recuerde que estas tres funciones, tanto del sacerdote como el rey, como el juez y como que en este caso los shoftim, los jueces, eran los sekenim, es decir, los ancianos de Israel. Los ancianos eran los que tenían en este caso esta autoridad de juzgar la comunidad y de legislar, por supuesto, en materia de fe y práctica, si se quiere en este caso decir. Y el profeta, por supuesto. ¿Okay? Y de allí Moshe habla del profeta como yo, pues le levantará el Eterno, siendo en este caso una alusión, ya sabemos, es una alusión al Mashiach. Ahora bien, por supuesto, todas estas figuras del Shofet, del juez, eh, tanto la figura del Cohen, la figura del Naví, ¿okay? Del llamado profeta, del Melech, del rey, y del Saquén, del anciano, es una alusión, por supuesto, en todas estas del Mesías. Recuerden que el Shmuel, conocido como Samuel, era el juez de Israel y tenía a cargo pues el sacerdocio, tenía a cargo la profecía y por lo tanto era la máxima autoridad en Israel, en este caso, aunque no era un rey con todas las de la ley, como menciona la Torá, sin embargo, era el que tenía la autoridad en Israel. O sea, era el shofet, era el juez de Israel.
Entonces, esto es lo que prácticamente la Torá menciona en síntesis de lo que es un shofet, ¿no? ¿Ok? Aquel que ejerce el debido proceso o en este caso los que ejercen el mishpat, el orden establecido en la Torá. Pero en este caso, quiero hablar del rey de Israel, en este caso en particular, y me voy a referir o me voy a remitir a Deuteronomio capítulo 7 o el Sefer de Barim capítulo 17 versos 14 al 15, cuando se menciona allí lo siguiente, dice el verso 14, y cuando entrares en la tierra, porque esta instrucción la da Moshe a Israel a orillas del Jardín, a orillas o en este caso en los límites, mejor dicho, en los límites o en los bordes antes de entrar a la tierra de Israel, estando ellos en Moab, ¿no? Cuando entrares en la tierra que el Señor tu Dios te da, y la poseyeres y habitares en ella, es decir, residieres en ella, y dijeres, tú dijeres, hablando de Israel, pondré sobre mí un rey, un melech, como todas las naciones, como todas las gentes, como todas las naciones, en torno mío. Entonces dice, poniendo pondrás. Recuerden que este precepto no era intención primaria del Eterno establecer un rey en Israel, ¿ok? Porque ya al tener al Señor como soberano, al tener al Eterno como soberano, pues es el rey invisible, pero el rey legítimo del pueblo de Israel, el santo de Israel. Pero Israel en este caso quiere, en dado que se dé el caso de que Israel quiera imitar a las naciones y quiera también sobre ellos un rey como el resto de las naciones, aunque no lo necesitaba, entonces el Eterno da unas pautas, da estas siguientes pautas, colocando colocarás o poniendo pondrás, ¿ok? Esto es un hebraísmo, una duplicidad de verbos, ¿ok? Poner pondrás, dice en el hebreo, sobre ti un rey, el que el Señor elija, ¿ok? El que el Señor eligiere, número uno, que eligiera el Señor tu Dios, ¿ok? El Señor va a elegir y lo va a elegir, dice, de tus hermanos pondrás sobre ti un rey. Es decir, tus hermanos hebreos, tus hermanos los israelitas. No podrás poner sobre ti un hombre extranjero porque hermano tuyo no es. O sea, aquí el Eterno está haciendo una discriminación en cuanto a la elección del rey. El rey que va a gobernar sobre ustedes, la Torá da un requisito. La Constitución, la Carta Magna Constitucional, pone un prerequisito. No debe ser un extranjero, tiene que ser un israelita. Bueno, en mi país, Venezuela, dentro de la Constitución para elegir un presidente, pues tiene que ser un venezolano. Elegir como presidente a alguien que sea extranjero, que sea colombiano, sea peruano, sea chileno, argentino, pues es anticonstitucional. Eso va en contra de la Constitución. Pero fin, aquí la Torá lo tiene. La Torá enseña que el rey debe ser israelita. El que va a gobernar sobre Israel debe ser de Israel. No especifica la tribu, ¿ok? No especifica la tribu, no importa si es levita, si es judío, si es de la tribu de Rubén, si es de la tribu de Gad, de Asher, no importa. Lo importante es que sea hebreo, ¿ok? No extranjero. Lo otro, verso siguiente, verso 18. Bueno, en realidad estoy omitiendo algunos preceptos que el rey debe tener, donde allí el Eterno menciona que, bueno, no debe volver o retornar a Egipto para hacer comercio de caballos, ¿ok? Comercio de ejércitos o comercio de armas. No debe aumentar sobre el rey mujeres. Recuerden que la poligamia era costumbre de los reyes del antiguo cercano oriente tener un harén de concubinas, un harén de mujeres. Pues esta práctica estaba prohibida en la Torá y bueno, lamentablemente incluyendo aquel que de la Torá se dice hombre conforme al corazón del Eterno, el rey David, pues el rey David no escapó de esa situación, pues tenemos contado en el rey David 8 mujeres. Bueno, imagínese Salomón, que ya sabemos, aquellas
700 mujeres y 300 concubinas, o sea, 1000 mujeres en total. O sea, Salomón llegó a tener un harén de reinas y de princesas, ¿no? De las mujeres más bellas prácticamente de todo el mundo habitado de aquel entonces. Pero es una práctica pues prohibida en la Torá. El rey no debía aumentar mujeres, o sea, debía mantener y respetar el principio de la monogamia establecida desde el principio. Por eso la Torá da esta pauta, pero esta pauta pues lamentablemente incluso hasta por el rey David no fue acatada del todo. ¿Ok? Y por supuesto acumular oro, plata, es decir, eh, un rey dedicado pues a aumentar riqueza para sí, vivir en la opulencia, en el esplendor social, pues se dice que en los días de Salomón, de Shlomo Hamelech, que era hábil para el comercio, que comerciaba con Tiro, con Sidón, con las naciones, eh, llegó a aumentar, dice, la plata y el oro como piedras. Wow, esto es impresionante. Pero bueno, la Torá había establecido ciertas pautas, ciertos cercos, vamos a decirlo así, ciertos cercos sobre el rey de Israel, precisamente para que el rey no desencadenara en una apostasía. Todo eso eran cercos para evitar una posible apostasía o de que el rey no gobernara sobre Israel con Mishpat Sedek, con el debido proceso, ¿sí? Según el orden establecido en la Torah. Entonces, donde yo me quiero enfocar en esta oportunidad es en esta expresión y sentándose en el trono de su reino, de estos que vamos ahora a tratar, sentándose en el trono de su reino, cuando él se siente en el trono de su reino, o sea, cuando el rey sea entronizado. Sentarse en el trono quiere decir ya entronizado, ya en el ejercicio de ser el rey de Israel. Dice, lo primero que el rey haría, lo primero que el rey tendría que hacer es escribir para sí, dice, se escribirá este Deuteronomio. ¿Ok? Aquí precisamente no está hablando de la Torá en sus 5 libros como lo conocemos hoy, no está hablando de eso el texto. O sea, si uno, y aquí yo estoy empleando es la versión Septuaginta, esto es una versión que hace una traducción literal de la Septuaginta, la versión de los 70 de la Biblia griega, dice, se escribirá este Deuteronomio. Está hablando del quinto libro de la Torá, ¿ok? Del Sefer de Barín, ¿ok? Está hablando específicamente de este libro. Y dicho sea de paso, la versión más antigua que nosotros tenemos hasta el día de hoy de los manuscritos originales, bueno, de las copias originales, mejor dicho, porque no tenemos hoy en día originales, tenemos copias de copias de copias, pero que se han conservado en el idioma en que originalmente se escribió. El más antiguo que nosotros tenemos es la versión de los 70. De hecho, dicho sea de paso, no es el texto hebreo. El texto hebreo no es el más antiguo es el texto griego. En este caso, la versión de los 70, y la versión de los 70 dice, se escribirá este Deuteronomio en libro ante los sacerdotes, los levitas. Es decir, el rey solamente debía copiar era el libro de Deuteronomio, y tal cual como el que conocemos hoy. Ahora, ¿está respaldado esto por el texto hebreo? Sí. Si uno lee el texto hebreo, la palabra que aquí se traduce como Deuteronomio es la palabra Mishneh Torah. Es decir, que el rey escribirá para él la repetición de la Torá. Eso es lo que significa Mishneh Torah, la repetición de la Torá. Así es como antiguamente se conocía al Sefer de Barín. Al Sefer de Barín, que significa estas palabras, ¿ok? O las palabras que Moshe, las palabras de amonestación y de advertencia que Moisés dirige, el discurso que Moisés dirige al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra, ese discurso escrito se le llama, antiguamente se le llamó Mishneh Torah. Y esto es lo que el rey debía copiar. Específicamente es el Mishneh Torah, Hasot. Esta, ¿ok? En un libro, ¿ok? La va a escribir ante los Kohanim, ante los ministros del tabernáculo,
y ante los Halevín, aquí dice, Jacuanín Halevín, ante los sacerdotes y en este caso levita. Así que eso es lo que literalmente el rey debía en este caso copiar. No es que el rey iba a copiar el libro de Génesis, el libro de Éxodo, el libro de Levítico. ¿Ok? Bueno, de hecho, el rey no le compete puede estudiar Levíticos, pero en el ejercicio de su reinado no es de prioridad de su competencia, porque ya eso le pertenece más bien es a los Kohanim, ¿okay? A los sacerdotes, quien ellos tenían que darle prioridad al estudio del Sefer Vayikra, ¿no? Al libro de Levíticos. Pero aquí, vuelvo y reitero, aquí el precepto es copiar el Mishneh Torah. ¿Okay? El Sefer que repite la Torah, en este caso Deuteronomio, como bien aquí la Septuaginta nos aclara puntualmente. Ahora bien, cuando el rey era entronizado, cuando se sentaba en el trono, según la referencia que nos da el primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 2, podemos entender que el sentarse en el trono significa que el rey, al heredar el trono o ser entronizado, se sentaba en el trono del Eterno, se sentaba en el trono del Señor. O sea, él gobernaba como un Elohim. Es decir, el rey se sienta en el trono como Elohim, como el Todopoderoso. Por eso dice en 1 de Crónicas 29:2, entonces Shlomo, ¿okay? Salomón, cuando se sienta en el trono, dice, se sentó en el trono del Señor como rey. Ahora, si usted lee este texto, 1 de Crónicas 29:2, si usted lee la Septuaginta, no dice eso. La Septuaginta dice que se sentó en el trono de David, su padre. Pero el manuscrito hebreo, el texto masorético, dice que se sentó en el trono del Eterno. Y es que para la mentalidad hebrea, que un rey de Israel se siente en el trono, en realidad se está sentando en el trono del Eterno, porque viene ahora a representar al Eterno. Es un Elohim, ¿ok? Viene a llegar a ser un Elohim en la tierra. ¿Ok? Eso es la figura del rey de Israel, es un Elohim en la tierra. Esa es de hecho, el Salmo 45, cuando dice, tu trono, oh Dios, ¿ok? Es por los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino, cetro de justicia es el cetro de tu reino, por cuanto aborreciste la iniquidad y amaste la justicia, por eso te ungió a Elohim, el Dios. ¿Ok? El Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus hermanos. Y si usted sigue leyendo el contexto, está hablando del rey David, en primera instancia, a un nivel peshat del texto. Así que el Salmo 45 llama Elohim a David. Y por ende, ese texto, a nivel remes, a un nivel alusivo, el texto alude, esas son las reglas rabínicas de interpretación o los niveles de lectura de las rabínicas de la Torah. Hay un nivel Peshat, que en su contexto primario se refiere al rey David, pero el texto alude posteriormente, en este caso, al Mesías, que de hecho el autor de Hebreos menciona y lo aplica al Mesías. Pero para la mentalidad hebrea, Elohim no hace referencia a divinidad para ellos, sino hace referencia más bien a poder y autoridad. Eso es lo que hace referencia al título Elohim. Es un título, de hecho sea de paso. Es un título a alguien que se le adjudica que tenga poderes plenipotenciarios, ¿ok? Ya sea en materia política, en materia religiosa, ¿ok? Y autoridad, a alguien que tenga en este caso autoridad. Así que el rey sentado en el trono ejerce como Elohim en ese sentido. Entonces, por eso se dice que aquí Shlomo se sentó en el trono del Señor como rey. Entonces, reinar es estar sentado en el trono del Eterno. Y también se le llama el trono del reino. Como Primera de Reyes 1:46, además Salomón ya se ha sentado en el trono del reino. Entonces,
Cuando se habla del Malhut Hashamayim, del reino de los cielos, o del Malhut Elohim, del reino de Dios, cuando uno lo lee especialmente en las Mesorot, llamado Evangelios, cuyo tema que Yeshua trata es sobre la inminente instauración del reino, está hablando de la entronización del rey Mesías. Está hablando de ese tema, de la entronización del Mesías. Cuando dice el reino de los cielos ya se ha acercado, o sea, la mentalidad judía del siglo I entendía que el reino era inminente. O sea, era para establecerse en esa misma generación y de hecho así ocurrió. El reino se instauró. ¿Ok? Ya vamos, porque el Mesías fue entronizado en el siglo I. ¿Ok? Así que el reino llegó, porque llegó el Mesías. ¿Ok? Ya apareció el Mesías. Ahora bien, el otro punto es que cuando el rey entonces era entronizado, allí en ese momento iniciaba o se daba un nuevo nacimiento, no solamente para el rey, sino para todo Israel, porque iniciaba una nueva era. La entronización del rey de Israel significa un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento, porque ha llegado una nueva era. Ahora bien, citando el Salmo 2, para corroborar esto del nuevo nacimiento. De hecho, este era conocido como uno de los 7 nuevos u 8 nuevos nacimientos que se conocía en Israel, por lo menos en el siglo I, era precisamente la entronización del rey. Basado en el Salmo 2, 6 al 8, dice, yo empero he sido constituido rey por él, ¿ok? Sobre Sión, el santo, el monte santo suyo, ¿no? Anunciando el Hok, de donde viene el plural Hukim, se refiere a decretos reales, anunciando el decreto real del Señor o del Eterno. El Señor díjome, este es el decreto que el Eterno publica y ese decreto sale por toda la tierra, ¿ok? Por toda la tierra de Israel y también por todo el orbe. Este decreto y esto, por supuesto, se cumple en el Mesías. Entonces, el Señor me dijo a mí, al rey, ¿no? El Señor le habla al rey, dice, hijo mío eres tú. Es decir, el Melec, el rey de Israel, es llamado Ben Elohim, hijo de Dios. Esa figura del hijo de Dios, como menciona Juan 1:49, cuando le responde Natanael a Yeshua, dice, Rabí, tú eres el Ben Elohim o el Bar Elahá, como se diría en arameo, Bar Elahá en arameo, Ben Elohim en hebreo. Tú eres, lo más probable que lo haya dicho en arameo, tú eres el Bar Elahá, tú eres el Hijo de Dios, tú el Rey eres de Israel. Note que el concepto judío del siglo I, la figura de el Hijo de Dios es el Mashiach. El Hijo de Dios es el Rey de Israel, el Rey ungido. Porque el Salmo 2, ¿okay? El Salmo 2, aquí esto no tiene, el concepto de hijo de Dios no tiene que ver con divinidad, ¿ok? No tiene que ver con el concepto de divinidad, tiene que ver con la autoridad y el poder que ahora el Mesías tiene. Por eso que en el Salmo 45 al rey de Israel se le llama Elohim, ¿ok? Porque se le otorga poderes, autoridad y poder plenipotenciario. Entonces, en ese contexto, hijo de Dios significa que eres el rey de Israel. Ahora bien, entonces cuando el rey es entronizado, en ese momento, el Señor declara al rey, lo llama hijo. Hijo mío eres tú. Dice, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones, las gentes, en herencia y por posesión tuya los confines de la tierra. La palabra engendrado aquí, que algunos intérpretes, lo que pasa es que cuando interpretan que no, que el hijo, hablando de Yeshua, el hijo fue engendrado antes de la encarnación, el hijo fue engendrado por el padre.
con todo el respeto, no están leyendo el hebreo, porque están haciendo teología en una traducción. Y no puedes hacer teología, tú no puedes interpretar con legitimidad el texto, con propiedad del texto, basado en una traducción. Tú tienes que morir, ¿ok? Por lo menos en el griego o en el hebreo, tienes que recurrir a los textos antiguos, ir al manuscrito y verificar si esta palabra en realidad fue correctamente traducido. Eh, la palabra es yelitija, ¿ok? Yelitija, de donde viene la palabra yelet. Yelet significa niño. Yelet es niño, o para ser más exacto, un nacido, un parido. Entonces, yelitija, hayón elitija, significa hoy yo te di a luz, hoy yo te parí, hoy yo te hice nacer. Es un nacimiento. Está hablando es de un parto, de un nacimiento. No está hablando de un engendrar, ¿ok? Lo que hoy en día llamaríamos concepción, ¿eh? Cuando un hombre y una mujer se unen, ¿ok? Y la semilla del hombre fecunda el óvulo de la mujer, allí se da esto, el engendrar, allí se da una concepción, ese es el engendrar. Luego el feto crece, el feto se desarrolla, bueno, primero comienza como una mórula, luego viene al implantarse en la placenta de la mujer, en la matriz de la mujer, se forma entonces un cigoto y del cigoto pasa a feto, feto en su etapa temprana, luego feto en su etapa tardía, ciertos meses, cuando ya tiene ya su organismo todo desarrollado y luego entonces se da el parto, se da a luz, ¿ok? El niño viene sale de su matriz y viene a nuestro entorno, a nuestro ambiente, ¿no? Entonces, esta es la palabra yeltija, está hablando precisamente de ese momento, del dar a luz, del parto, no del engendramiento, aunque también se emplea para engendrar, pero en este contexto hoy, ¿ok? Yo te parí hoy, hoy fue que te di a luz. Y el contexto no está hablando de que cuando Salomón fue engendrado, no, está hablando en el contexto cuando Salomón es entronizado, ¿ok? Se habla de un nuevo nacimiento, ¿ok? Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Por qué aquí entonces te dice, yo te parí hoy, te di a luz hoy? Porque aquí entonces inicia una nueva era. Es un nuevo nacimiento para el rey y es un nuevo nacimiento para Israel y para el mundo entero también. O sea, inicia una nueva era. De eso se trata. Ahora bien, dentro del contexto de la Parsha Shoftim se dice que en la Parsha Shoftim el shofet, el juez de Israel, debe, debe ejercer su función de juzgar, de ejercer el mishpat, el debido proceso, pero dice, debe ejercer el mishpat con sedek, con justicia. O sea, debe ejercer el debido derecho, el debido proceso, el debido procedimiento, o sea, debe proceder el juicio, llevar a cabo el juicio, ese es el mishpat, el derecho, el debido proceso, con sedek, con justicia. Y al hacerlo así, entonces el rey de Israel está trayendo salvación, está trayendo Yeshua, está trayendo salvación, está trayendo salubridad, está trayendo bienestar y restauración al pueblo de Israel. Por eso dice Jeremías 23, 5 al 6, lo siguiente, vienen días. Cuando dice esta expresión, vienen días, está haciendo referencia a los días escatológicos. La tradición rabínica entiende, interpreta estos textos, vienen días, esta expresión, esta es una información, está hablando de los días escatológicos, está hablando de los días del Mesías o de los últimos días. Vienen días se refiere a los, o aquella expresión también, aquel día son los días escatológicos, son los días que tiene que ver con la era mesiánica, los días del Mesías. Entonces dice, vienen días, afirma el Señor, en que de la semilla de David haré surgir un brote justo, un semaj, sedek, ¿ok? Un semaj, un brote, un renuevo. O sea, cuando la rama
está hablando del contexto agrícola, ¿no? Del contexto ecológico de Israel, esos brotes que surgen después del invierno y comienza la primavera, comienza una nueva estación, está hablando de ese semaj, de ese brote, lo llama brote justo o un brote de sedek, un brote de justicia. Y está refiriéndose a un rey, dice, él reinará con mashkil, es decir, con sabiduría, con entendimiento, con comprensión en la tierra. Está hablando de la tierra de Israel. Y luego dice, y practicará o hará, ¿qué cosa? El mishpat y hará sedaká. Wow. ¿Ok? Es decir, es decir, la función del Melech, la función del rey de Israel es que él debe gobernar con Torah. Por eso que él debe escribir una copia de la Constitución, en este caso del Mishneh Torah, de la repetición de la Torah, y debe leer en ella todos los días. Dice, para que su corazón no se eleve, ese es el Estado de Derecho, ¿no? Es decir, el rey queda sujeto a la Constitución como el reto, es decir, tanto el rey como los súbditos, los subordinados al rey, los que están sujetos al rey, están sometidos ambos a una misma Constitución. El rey se somete a la Constitución, a la Torah, para gobernar con Mishpat y con Sedaká. Y igual el pueblo debe obedecer al rey, ¿ok? Obedecer al rey en conformidad a la Torah y de esa manera se establece el Mishpat y se trae la Sedaká. De esa manera es como se establece el Malhut Hashemayim. De esa manera es como se establece el reino de los cielos. Entonces el rey gobierna con Hokmah, o mejor dicho, con sabiduría, y debe practicar y necesita sabiduría para entonces ejercer el mishpat, el debido proceso, y ejercer la sedaká, lo que entre comillas llamaríamos justicia, pero no es estrictamente esa palabra, ¿no? Que corresponde porque ya nosotros ya tenemos un marco conceptual de lo que es justicia en Occidente, que nada tiene que ver con el hebreo. Más bien el contexto que sigue sí atina al concepto de justicia, porque dice, en esos días Yehudá será salvo. Entonces, al llegar el debido proceso, llega la Yeshua, llega la Sedaká. Es decir, la Sedaká tiene que ver con la salvación, porque Israel morará seguro. Y este es el nombre que se le dará. El Señor es nuestra justicia, Hashem Sidkeinu. ¿Ok? Es decir, este sería el nombre de este Semach Sedech, de este brote justo o este brote de justicia, porque este ejercerá el mishpat de la Torah, el debido proceso de la Torah, y al ejercer el mishpat, el debido proceso de la Torah, trae al mismo tiempo Sedaká, trae Yeshua, trae salvación y trae seguridad al pueblo, en este caso de Israel. De esa manera es como Israel se salva, ¿ok? Trayendo salud, trayendo beneficio, trayendo bienestar, trayendo seguridad, estabilidad para Israel y no solamente para Israel. La idea es que este reino se extienda hasta las naciones. Ahora, ¿cómo se cumple esto en relación a Yeshua? ¿Ok? ¿Cómo se cumple esto en relación al Mesías? Bueno, dice aquí, dice el autor de Hebreos que habiendo muchas veces y de muchas maneras en lo antiguo Dios ha hablado a los padres, en los profetas, noten, en el último de estos días, recuerden que para los apóstoles estaban convencidos que ellos vivían los días escatológicos, los días finales. O sea, los apóstoles estaban convencidos que vivían en los días finales, en el tiempo del fin. Lo que el profeta Jeremías vienen días, ¿ok? El autor de Hebreos llama a aquellos días que iban a venir, bueno, ya esos días han llegado, ya estamos en los últimos días. O sea, los apóstoles, de hecho, los apóstoles esperaban la parousia, la presencia del Mesías en sus propios días.
tanto que ellos se saludaban con aquel famoso saludo Maranata, ¿ok? El Señor viene. O sea, para ellos la venida del Señor era inminente, ¿ok? O sea, en el Nuevo Testamento, la esperanza de la venida del Señor siempre es inminente, ¿ok? No es para 2000 años después, no, es inminente. Ellos lo esperaban en el siglo I, en el siglo I, en esa misma generación. Entonces el autor de Hebreo estaba convencido que en estos últimos días, ellos vivían los últimos días, dice, nos ha hablado en el Hijo, a quien puso heredero de todo, como dice el Salmo 2, pídeme y te daré a las naciones en herencia, a quien puso heredero de todo y por quien también hizo las edades. La palabra allí no es universo, sino las edades. El cual, siendo el destello de la gloria e imagen de la sustancia de él, está hablando del carácter, ¿ok? No está hablando de la constitución del ser en conceptos ontológicos de la filosofía, no está hablando del carácter. O sea, el Mesías es imagen y es el destello de la gloria de Dios porque el Hijo refleja precisamente la imagen de Dios, el Mishpat y la Sedaká. Como dice el Salmo, Mishpat y Sedaká es el fundamento del trono del Eterno. El Eterno gobierna con Mishpat y Sedaká. El rey de Israel, cuando ejerce el Mishpat y de la Sedaká, se convierte en eso, en destello de la gloria e imagen, en este caso del carácter del grabado exacto de su ser. Dice, y sustentándolo todo con la palabra de su poder, es decir, al Mesías se le da ahora autoridad plenipotenciaria, como él bien lo dice, toda autoridad me ha sido dado en los cielos y en la tierra, está hablando de esto, habiendo efectuado la purificación de los pecados, dice, sentóse a la diestra de la majestad en lo excelso. Quiere decir que el Mesías, al ser entronizado, como habíamos leído anteriormente, se sienta en el trono del Eterno. Sentarse a la diestra no está hablando en sentido literal de estar a un lado, no, es una figura de lenguaje para decir que este rey, al ser entronizado por el Eterno, eso equivale como sentarse a la diestra, en la majestad, en lo excelso. Eso es lo que quiere decir, ¿ok? Es decir, que el Mesías, al heredar el trono, en ese sentido, figurativamente, se sienta a la diestra porque está sentado en el trono del Eterno. Por lo tanto, al sentarse en el trono, dice, tanto mejor hecho que los ángeles, cuanto más excelente que ellos ha heredado nombre. Es decir, que ahora el Mesías ha alcanzado una posición de autoridad incluso que supera, en este caso, a los malajim, a los ángeles, a los serafines, a los querubines, en fin. Ahora noten lo que a continuación en Hebreos el mismo autor va a citar en el capítulo 1, versículos 5 al 7, va a citar algunos salmos. Primero va a citar el Salmo 2:7 cuando dice, porque ¿a quién dijo alguna vez de los ángeles, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿Ok? Yo te he engendrado hoy. Está citando el Salmo 2. Está hablando del nuevo nacimiento, está hablando de la nueva era que inicia. En ese sentido, el engendrarse hoy o el nacer hoy o el ser parido hoy está hablando del nuevo nacimiento. El Eterno ha adoptado un hijo. En este caso ha adoptado al rey e inicia una nueva era para Israel y por ende para el mundo. Y también cita 2 de Samuel 7:14. Y de nuevo, yo seréle a él en padre y él me será a mí en hijo. Por eso que el rey de Israel es llamado Ben Elohim, hijo del Todopoderoso, hijo de Dios. Ahora bien, cuando uno lee esta cita en 2 de Samuel 7:14, al nivel Peshat, a un primer nivel el texto se está hablando de Shlomo, de Salomón, pero al nivel Remes alude en este caso al Mesías. El autor de Hebreos está aplicando este salmo, está haciendo un pesher, ¿ok? Mejor dicho, un pesher. Está interpretando el texto que a un nivel literal, a un nivel peshat,
se refiere a Shlomo, ahora lo está interpretando y aplicando a un nuevo contexto al Mashiach, de quien Shlomo era una alusión. Y luego dice, y cuando de nuevo introdujo al primogénito en el orbe, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando habla aquí de la introducción al primogénito en el orbe, no está hablando de la encarnación. En este texto no está hablando de la encarnación. ¿Por qué? Porque la palabra que se utiliza en el griego, que traduce aquí en el orbe o en el mundo, como algunas versiones traducen, es una traducción imprecisa. Porque la palabra griega es la palabra oikumene. ¿Ok? Oikumene. Y cuando uno estudia de qué manera, en qué contexto los antiguos griegos, o por lo menos la cultura grecorromana empleaba el término oikumene, se refiere a no está hablando de todo el planeta. Aclaramos, la palabra oikumene no se refiere a todo el planeta. La oikumene se refiere a una porción de tierra habitada y además de habitada, civilizada y conquistada por el imperio de turno. En este caso, para el siglo I, la oikumene era la porción de tierra habitada, civilizada y conquistada por el imperio romano. Eso era la oikumene. China no era parte. En ese entonces, el imperio chino no era, en ese entonces, la oikumene. América, que no era conocido en ese entonces, ¿ok? Y que ya habitaban aquí los antiguos aztecas, los antiguos mayas, los antiguos incas, aquí en la América, allá en Norteamérica, los cherokees, los chayanes y todas estas civilizaciones, no era parte de la oikumene. Lo que era la oikumene era lo que el imperio romano había conquistado. Entonces, cuando dice aquí, cuando de nuevo introduce al primogénito, dicho sea de paso, el término primogénito se aplica al rey de Israel, porque en el Salmo 89 se habla de David, del rey David, cuando es entronizado y es ungido, se le llama el Bejor, el primogénito de los reyes de la tierra. Entonces, cuando habla aquí de introducir al primogénito, al protótocos, en la oicumenes, el contexto está hablando de la entronización, no de la encarnación. De eso es lo que viene hablando el autor, respetando la analogía del discurso, ¿okay? Respetando todo el contexto del discurso, el orden de ideas del discurso, toda la línea de pensamiento del discurso viene hablando de la entronización, cuando Yeshua fue entronizado. Entonces, cuando Yeshua fue entronizado, fue introducido dentro de la oikumene, allí el Mesías es declarado hijo de Elohim, Ben Elohim, y por lo tanto para Israel y para el mundo, en este caso para la oikumene, es un nuevo comienzo, una nueva era. Allí, cuando Yeshua fue entronizado, está en marcha, en ese caso, el Malhut Hashamay. Ya teniendo el Mesías resucitado y entronizado, entonces ya el Malhut Hashamayim está siendo, ya se ha manifestado el reino de los cielos, ya ha llegado el reino de los cielos, y por lo tanto, pues, al llegar al reino de los cielos, se llama a todos los hombres a la teshuvah, se llama a los hombres al arrepentimiento, porque todos los hombres están siendo llamados a someterse al Hijo de Dios. Por eso dice, yo publicaré el decreto. Es decir, la proclamación del Evangelio publica el decreto que Yeshua es el Kyrios, es el Señor de todos. De hecho, el término Kyrios era el término con que se le llamaba, era el título con que se llamaba el emperador de Roma. ¿Okay? Ahora Yeshua es el Kyrios, y no solamente de Israel, sino de toda la oicumenes. O sea, incluso por encima del emperador. O sea, Yeshua está por encima de todos. ¿Ok? Entonces, y todos deben
le deben en este caso obediencia a aquel a quien el Padre ha establecido como rey. ¿Ok? Como rey. Entonces todos debemos estar sometidos. Entonces entrar en el reino o heredar el reino significa, en este caso, someterse al Hijo de Dios. Aceptar cuando decimos que, bueno, acepto a Cristo como se suele hablar en el lenguaje evangélico, ¿no? Acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Cuando dice mi Señor, o sea, Él es el emperador, Él es el Kyrios, Él es el Adón. Por eso dice la Escritura que todo aquel que confiesa, esta es la palabra de fidelidad, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca, porque debías confesar con tu boca que Yeshua es el Kyrios, ¿ok? Y que Abba lo levantó de entre los muertos, en este caso serás salvo. Ya saben, confesar a Yeshua como el Kyrios, oye, eso era contra el Imperio Romano, es era meterse en problemas con todo el imperio. Ahora bien, para corroborar esto, Colosenses 1, 12 al 13 nos habla agradeciendo al Padre que nos ha capacitado para la parte de la herencia de los santos en la luz. Dice, quien nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo del amor suyo. Quiere decir que cuando aceptamos al Mesías, cuando creemos en el Mesías, aquí somos transferidos de la oscuridad a la luz. ¿Y qué significa ser trasladado de la oscuridad a la luz? Significa que venimos a ser parte de la herencia de los santos, es decir, somos trasladados al reino del Hijo. Al reino del Hijo. De hecho, Juan, cuando uno lee el Apocalipsis, Juan testifica que él era participante de las aflicciones o de las tribulaciones del reino y de la hiupomoné y de la perseverancia de Jesús Mesías. O sea, Juan se consideraba un militante, un participante del reino de Jesús Mesías. O sea, en el siglo primero, cuando Jesús fue entronizado en Pentecostés, allí llegó el reino de los cielos. El reino de los cielos ha llegado. O sea, ya vivimos la era mesiánica. Ya ha iniciado una nueva era, donde precisamente la obra del Mesías es conquistar toda la icumene, todo el mundo civilizado, todo el mundo habitado. ¿Ok? Es decir, traer al mundo a una rectificación bajo la autoridad de aquel que ya el Padre ha declarado como hijo suyo. ¿Okay? Eso es el reino de los cielos. Por eso dice en Hechos 10:36, Dios envió su mensaje, hablando de su crucifixión y hablando de su resurrección, dice, Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, primeramente, por supuesto, dice, anunciando el evangelio, la buena noticia. De hecho, cuando ¿sabes lo que era el evangelio? En la cultura grecorromana, el evangelio era proclamar las conquistas del emperador. Cuando el emperador conquistaba y se daba y se notificaba esas noticias de que el emperador había conquistado ciertos sitios, eso era el evangelio. Entonces salía el heraldo a proclamar el evangelion, ¿ok? El heraldo declaraba las virtudes del emperador, o sea, las conquistas, las victorias, las hazañas, toda la saga del emperador. En este caso, la saga del nuevo emperador Jesús Mesías, del Kyrios, es lo que él ha logrado con su muerte y resurrección. Eso es lo que aquí Pablo llama evangelio. O en hebreo la Besorá, la buena nueva, del shalom, de la paz. El contexto de la Eirene o de la paz romana, ¿no? Bueno, aquí se habla del shalom que trae en este caso del Mesías, la era de paz. Dice, anunciando la buena noticia o anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesús Mesías, dice que es el Kyrios de todos, incluso por encima del emperador romano, porque este es a quien Dios nombró como Kyrios, Señor de todos.
Y también el capítulo 10, versículo 42, que significa que Yeshua es el Kyrios, significa que él es el gobernador, porque la palabra shofet en hebreo, juez, también significa un gobernante. Un juez es un gobernador que ejerce su gobierno según el orden de la Torah, según el Mishpat, ¿ok? Y según la Sedaká, según el orden de la Torah, y ese orden al llevarse a cabo, entonces trae en consecuencia la Sedaká, ¿ok? Que es lo mismo que la Yeshua o que es lo mismo que el Shalom, la paz, la armonía, el bienestar, en fin. Entonces, él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios, es decir, Yeshua, como Shofet, ¿ok? Como juez de vivos, incluso de los muertos. Y así entonces termina Hechos. Termino con la cita de Pedro. Esta es la interpretación de Pedro. Esto no es Pablo, esto es Pedro. Y Pedro también menciona en Hechos 3, 21 al 23 lo siguiente. Es necesario que él permanezca entonces en el cielo, ya una vez entronizado. Dice, es necesario, según esta es la interpretación de Pedro, de la interpretación petrina, que Yeshua permanezca en el cielo hasta, noten, que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. O sea, para Pedro, ¿qué es para Pedro el tiempo de la restauración de todas las cosas? Porque dice, es necesario que Yeshua permanezca en los cielos hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. Es decir, que el Mesías no vendrá hasta la restauración de todas las cosas. Eso es lo que está diciendo Pedro. Ok, aquí no necesitamos sumar 2 más 2. Sencillamente, Pedro está declarando de que si el Mesías no ha venido, es porque la restauración de todas las cosas no ha llegado. Dice, dicho sea de paso, dice, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Y ahora va a citar a uno, va a citar a un profeta. ¿Y sabe qué profeta va a citar? Moisés. Va a citar la Torá. Va a citar la Parshat Shoftim, la parsha que estamos estudiando. Por eso hago la conexión. Entonces, quiere decir que lo que Pedro va a citar de Moisés tiene que ver con la restauración de todas las cosas. Y noten ahora, porque Moisés dijo, refiriéndose a este tema de la restauración de todas las cosas, dice, el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus hermanos a un nabí como yo, a un profeta como yo. Noten, presten atención a todo lo que les diga. Quiere decir que la restauración de todas las cosas parece ser en el contexto de Kefas, en el contexto de Pedro, parece ser que tiene que ver con la restauración de Israel. El contexto tiene que ver con eso. Es la restauración del pueblo de Israel. Y la restauración del pueblo de Israel la va a llevar a cabo el Nabí, el profeta. Profeta como yo les levantará el Señor. Si el pueblo escucha con atención todo lo que el profeta dice, trae la restauración. Porque luego dice, porque quien no le preste oído será cortado del pueblo. Esto es el juicio. Esto alude al juicio. ¿Ok? Y este es de paso, es el juicio donde el Señor va a discriminar quién ha prestado atención al Nabí, ¿ok? ¿Quién le ha prestado atención y quién no le ha prestado atención? Quien recibe el mensaje del profeta, recibe la Yeshua, recibe la restauración, ¿ok? Aquí la Yeshua, la salvación, tiene que ver con la restauración. Quien recibe al Nabí, recibe la Yeshua, recibe la restauración, como la recibió Zaqueo, cuando dice, hoy la Yeshua, hoy la Sedaká ha llegado a esta casa por cuanto él también es un hijo de Abraham. Esa es la Yeshua. ¿Por qué en ese momento vino sobre Zaqueo la Yeshua? Porque Zaqueo actuó según el Mishpat Sedek, según el debido proceso de la Torá.
El hombre estaba haciendo las cosas mal, estaba cobrando impuestos excesivos, estaba enriqueciéndose a costa del pueblo. Y ahora el hombre rectificó, tomó conciencia de lo que estaba haciendo y dijo, no, esto no está bien. Ahora yo voy a devolver a quien yo he robado. ¿Okay? Yo voy a dar de mis bienes, voy a darlo a los necesitados. Eso es sedacá. ¿Okay? Y si alguno yo he hecho fraude, entonces se lo devuelvo con sus respectivos intereses. Le devuelvo el total y el 25% de los intereses, con todo interés. Ese es el mishpat. Ese es el mishpat. Entonces, cuando se recibe el mensaje del profeta, entonces el mensaje del profeta trae el mishpat y trae sedacá, que en síntesis a eso se le llama Yeshua. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados siempre de que la salvación tiene que ver con irnos para el cielo. No vamos para el cielo, todo eso es la salvación. No. En mentalidad hebrea, Yeshua es equivalente en ese contexto a restauración. O sea, restaurar el orden en el que vivimos, que es un orden malo, un orden negativo donde hay deshonestidad, hay fraudes, hay robo, hay asesinato. Entonces la Yeshua que trae el Mesías es precisamente una restauración, donde se erradica el mal y se trae la sedacá, ¿ves? Se trae la justicia en términos de restauración, salubridad, bienestar, seguridad, no solamente para Israel, sino para todo el mundo, para las naciones. Este es el reino. Por eso dice el apóstol Pablo, el reino de los cielos no se trata de banquetes, no se trata de comida y bebida, no se trata de irnos para el cielo a banquetear en el cielo. Eso no se trata el reino, sino que se trata en sedacá, en justicia, en shalom, en paz y en simha y en gozo en la Rúa HaKodesh. Eso es el reino de los cielos. Allí el apóstol en este caso lo define. Así que la era mesiánica ha llegado. Si queremos ser restaurados, si queremos participar del tikkun olam, de la reparación del mundo, de la rectificación del mundo, de la restauración del mundo, en el Mesías Yeshua, sencillamente debemos prestar atención a las palabras del profeta. Si escuchamos las palabras del profeta, entramos a su menujá, entramos a su reposo, entramos a la restauración de todas las cosas. Y así, entonces, a los tiempos de refrigerio, y así entonces el Señor puede enviar al Mesías, a Yeshua HaMashiach, y que esto pueda ser pronto y en nuestros días, y digamos,